Desde que comenzó el año, hemos estado meditando en grandes doctrinas, doctrinas profundas, y los textos nos han llevado a analizar un tema que es de suma importancia. Por varios domingos, Pablo nos ha ayudado a poner en orden las prioridades de cada uno en el matrimonio. Y yo estoy convencido de que mientras el matrimonio sea fuerte, mientras esas uniones sean sólidas, firmes, la iglesia es sólida y firme. Y por el contrario, cuando esas relaciones, cuando hay problemas en los matrimonios, las iglesias son débiles. Por eso pienso que es una gran bendición que nosotros estemos acá, que hayamos llegado a estos textos y que Pablo, por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo por medio de Pablo mejor, nos hable a cada uno de nosotros. Estoy seguro que les ha venido ayudando en sus matrimonios lo que hemos venido hablando, como lo ha hecho con mi matrimonio. Si recuerdan, estamos en Efesios capítulo 5, en los versículos 26 y 27 vimos ese amor sacrificial de Cristo. Y allí esos versículos 26 y 27 están relacionados con el versículo 25 de maridos, amad a vuestras mujeres. Así deben amar los esposos a sus esposas, con ese amor sacrificial que Jesús demostró al darse por la iglesia. Y en esta sección, del versículo 28 en adelante, Pablo continúa enseñándonos. El apóstol usa otro aspecto de la relación de Cristo con la iglesia para enseñar a los esposos a amar a sus esposas una vez más. La idea del apóstol es usar las doctrinas que inclusive ya la ha mencionado al principio de la carta de Efesios para enseñar los matrimonios. En el versículo 25 ilustra la profundidad necesaria del amor de los esposos que deben demostrar a sus esposas. Y si Cristo pudo amar sacrificialmente a aquellos que le odiaban, ¿no deberían los esposos amar así a sus esposas? Ese es el punto del apóstol. Y Pablo, al comparar los matrimonios con la doctrina, muestra que el amor es la meta del esposo. Y Pablo cita en la carta de Efesios capítulo 5 textos de Génesis para lograr su argumento. Entonces hoy, para iniciar, quiero que empecemos en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y vamos a leer esa porción. Génesis 2, versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Él, como el hombre, llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una observación preliminar es que Dios convierte a la mujer en una compañera, en alguien personal, no en su esclava. Esto es importante y ya veremos más en unos minutos. Ahora vayamos a Efesios, vengan conmigo a Efesios 5, y vamos a leer desde el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que dio Él? Su cuerpo, ya hablamos de esto, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Pablo menciona aquí la doctrina del amor sacrificial de Cristo por la iglesia con el ejemplo para que sea un ejemplo para que los esposos amen a sus esposas. Él en este momento está poniendo una base sólida para el matrimonio. Y en los textos que siguen veremos que la relación de los esposos con las esposas debe ser una relación de compromiso perpetuo o permanente. Esto quiere decir que el matrimonio es una unión indivisible. El matrimonio, como lo vemos, es un tipo de unión que separarlo es romper algo majestuoso y yo diría misterioso, ya lo veremos. Igual, ese es el compromiso perpetuo de Cristo con la iglesia. Y el propósito de Pablo de mencionar de ese amor de Cristo por la iglesia es para mostrar cómo debe ser el amor de los esposos por sus esposas. Y ahora, en los versículos que siguen del 28 en adelante, Pablo nos va a llevar a pensar en este tema de una manera más elevada de lo que generalmente piensan. Les va a llevar a alturas paramales en las que probablemente nunca ha estado o no ha estado todavía. Así que le pido que ponga atención a lo que hay en estos textos porque van a exigirle que piense, que medite, que analice. Los textos que tenemos enfrente exigen toda su atención. Y esta elevación es como subir a las montañas en bicicleta. Yo pongo siempre la ilustración de la bicicleta porque me parece que funciona perfecto. Cada loma en el camino es un logro. Pasa primero por patios, si está subiendo por allí, llega a patios, luego sube a las arepas, y luego sube al Salitre, y luego sube a la Cuchilla. Es una serie de montes hasta llegar a la Cuchilla en Huasca. Verán que de la misma forma Pablo nos está elevando. Si recuerdan la semana pasada, vimos que no hay nada más exaltado que este versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Allí nos está dando Pablo una idea de lo que nos espera en el futuro como la novia de Cristo, lo que nos espera como miembros de la iglesia cristiana. Pero lo de hoy va aún más allá. Algo aún más maravilloso y casi increíble y lo encontramos en los textos que tenemos hoy. Y es la extraordinaria doctrina de la unión mística entre Cristo y la iglesia. El argumento del apóstol es que no entiende verdaderamente lo que significa el matrimonio hasta que no entiende esta doctrina de la unión mística entre Cristo y la iglesia. Y podríamos decir lo mismo al mismo tiempo, pensándolo de forma contraria. Usted no entiende la unión mística de Cristo y la iglesia hasta que no entienda la unión entre el esposo y la esposa o el marido y su mujer. Es decir, que ambas uniones están relacionadas entrañablemente. La de Cristo con la iglesia como la de esposo con la esposa. Son doctrinas maravillosas, fundamentales y misteriosas. Esto es algo maravilloso de toda esta declaración. Esta analogía humana, por un lado, y la ilustración de Cristo y la iglesia nos ayudan a entender estas verdades. Y Pablo habla de las dos, las pone en estos versículos, pone las dos para que tengamos un entendimiento. Y si lo van a notar, salta de la una a la otra constantemente en estos versículos. Veámoslos. Leamos el texto. Mientras lo leemos, quiero que observe cómo el apóstol pasa de un lado a otro. Noten cómo lo dice. Versículo 28, o cómo lo hace. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí está hablando del matrimonio.
Y luego el 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Aquí vemos que habla del matrimonio y habla de la iglesia. Y noten el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, esto es la iglesia. Por esto el hombre dejará a su madre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Otra vez está hablando del matrimonio. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia, otra vez la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido, otra vez el matrimonio. ¿Sí lo notaron? Cómo pasa de un lado al otro. Y ahora quiero que observen otra cosa, versículo 28. Noten ahí la palabra cuerpo, cómo se repite. Dice, los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y luego el versículo 29 dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Y luego el 30 otra vez habla que somos miembros de su cuerpo. Y luego el 31 al final dice que los dos serán una sola carne. Está hablando otra vez un solo cuerpo. Grande es este misterio. Y luego, esto pasa de un lado a otro y nos muestra, primero, que hay una relación entre la iglesia y Cristo y los matrimonios, y hay algo fundamental dentro de todo eso que es el cuerpo. ¿Cuál es entonces la enseñanza? ¿Qué es lo que esto nos enseña acerca de la relación entre Cristo y la iglesia? Podemos observar en estos textos que lo primero que podemos decir, hay una unión muy importante, una unión suprema. El matrimonio, por lo tanto, es una unión indivisible, al igual que la unión entre Cristo y la iglesia. Y Pablo ya lo ha introducido antes en su enseñanza de Efesios 1 al final, y luego continúa enseñándolo en capítulo 4, versículo 16. Leamos esa porción, 4:16. Dice allí, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Bien, con todas estas ilustraciones que encontramos, Pablo quiere dejar claro la importancia de las relaciones, tanto de las relaciones de la congregación o de la iglesia con Cristo, como la del esposo con la esposa. En la iglesia es la relación de la cabeza con el cuerpo, con los miembros de un cuerpo. Y en el matrimonio es la relación del esposo con la esposa. De esta forma podemos observar que la relación del marido y la mujer no es algo superficial. No es algo solo de un mero contrato o ni siquiera de una relación externa. La relación del matrimonio es una unión íntima. Y el lenguaje usado por Pablo nos lo muestra. Allá habla de ese amor del cuerpo, de respeto, de asimismo, de cuidado, de respeto. Hay intimidad en esa relación. Podemos decir que el matrimonio no es solo dos personas viviendo juntas. No es solo dos que decidieron firmar un contrato en una notaría o celebraron una boda. O simplemente que se unieron para no estar solos. La unión matrimonial es algo que va más allá y la boda es solo el comienzo. Esto es como iniciar la subida a patios. Ya verán por qué se los digo. Hay algo más profundo aquí, algo mucho más maravilloso, y para esto Pablo nos da esta ilustración de la iglesia. Pablo dice que la iglesia es realmente una parte de Cristo. Los miembros del cuerpo son una parte del cuerpo de la cual Jesús es la cabeza, y Él como cabeza es la parte principal de ese cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo nos lo dice en Efesios 1:22, dice, y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ese es el principio. Hay una unión indivisible, interna, íntima, personal e intrínseca entre la cabeza y el cuerpo. Y entender esto es esencial.
para poder tener una comprensión de la doctrina del matrimonio. Noten cómo lo dice en el versículo 30. Agrega allí, porque somos miembros de su cuerpo. Y luego cita Génesis 2:24 en el siguiente versículo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el versículo 30 agrega una porción a ese texto. ¿Quiénes tienen la Reina Valera? Sí, en realidad muchos de ustedes. En la Reina Valera dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto muestra lo íntimo de esta relación. Esta frase de su carne y de sus huesos, al parecer no está en algunas copias. Tanto así que la Biblia de las Américas la suprimió de plano. Pero según uno de los mejores comentaristas acerca de la carta de Efesios, él dice que la lectura al final del versículo 30 de su carne y de sus huesos debería ser aceptada. Dice que hay buenas evidencias externas y es la lectura que más tiene sentido. Adicionarla permite un mejor flujo del argumento. Argumento que comienza con los creyentes como miembros del cuerpo, versículo 30, y termina con la cita de Génesis 2:24 que acabo de leer y que representa el concepto de convertirse en una sola carne. Entonces, el texto genuino es de su carne y de sus huesos. El problema es cómo entenderlo. Ese es el tema. El problema es cómo darle interpretación a eso. Y los comentaristas que aceptan su adición, su inclusión, no tienen uniformidad en cuanto a cuál es su significado. Algunos piensan que hace referencia a la unión del creyente con Cristo en el bautismo o en la cena del Señor, pero nada en el contexto inmediato tiene que ver con el bautismo o con la cena, no habla ni de cena ni de bautismo. Hacer esto sería socavar el corazón mismo del Evangelio, porque sugiere que los rituales físicos son necesarios para que el creyente se apropie de esa participación salvadora en Cristo. Esto es lo que hace la Iglesia Católica. Dice que en el bautismo hay algo, hay gracia, hay algo dentro del bautismo que permite esa salvación, y lo mismo es la cena, hay algo dentro de la cena, pero acá no nos está hablando de eso. Además dice cuerpo y sangre, y son términos, cuerpo y sangre son términos que se utiliza para la cena del Señor, pero nunca carne y huesos. Otros piensan que se refiere a la humanidad compartida de Cristo. Noten, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre, de su carne y de sus huesos. El problema con esto es que la humanidad compartida es con todos los seres humanos. Y ser miembros de su cuerpo es solamente los creyentes, entonces no funcionaría tampoco. Además, nuestra humanidad no viene de Cristo. La humanidad de Cristo viene de nuestra humanidad. Es al contrario. Romanos 1:3, Romanos 9:5, Juan 1:14. Otros hablan de la compasión de Cristo por los suyos. Pero lo que tenemos acá no es solo un contacto moral con un maestro o con un amigo. Eso no es la idea, es algo más íntimo. Tampoco es una unión en esencia como dicen algunos otros. Usted no puede tener la misma esencia divina de Jesús. Existía en forma de Dios, ¿recuerdan? Eso nos dice Filipenses. Él era Dios, existía en forma de Dios. Usted tiene sí la humanidad, pero no la esencia divina. Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Él tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Cómo funcionan las dos? Yo no sé. Pero 100%, es los dos al 100%. Tenemos la misma naturaleza humana, pero nada de esencia divina. Yo creo que cuando se mezclan estas humanidades o este entendimiento, es que se cometen esos traspasos. Y estas son algunas de las interpretaciones, y hay más interpretaciones. Entonces es difícil entender con precisión por qué es que se usan estos términos carne y huesos. Pero yo creo que hay una explicación que es la más acertada de todos,
e inicia en cómo Eva fue creada de forma física desde Adán. Porque si lo recuerdan, ya lo leímos, a él se le retiró una costilla para crearla. Nosotros como creyentes obtenemos nuestra vida espiritual íntima de Cristo. Esta sería la interpretación más acertada en el contexto. Lo que este versículo enseña es que Cristo nutre y cuida tiernamente e íntimamente a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo y somos representados como su carne y sus huesos. Así deben cuidar y nutrir los esposos a las esposas porque tienen una relación íntima. Mis hermanos, aquí nos encontramos en el corazón mismo de este misterio. Para entenderlo, piensen en un edificio, como lo dice Pablo en Efesios 2:19. Así pues, ya no sois extranjeros, dice él, ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, y note esa palabra, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese término bien ajustado del versículo 21 habla de esta unión, están unidos, cada miembro está unido, cada miembro es un componente íntimo de este edificio. Las partes del edificio están unidas íntimamente porque si se quita una viga, el edificio cae. Eso es lo que está diciendo. O piensen en la vid y sus ramas, de Juan 15:4. Dice, permaneced en mí, dice él, y yo en vosotros. Cuando el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como las ramas dependen de la vid para su sustento, su vida y su fuerza, el creyente depende de la unión íntima con Cristo y la iglesia. O pensemos en el cuerpo, que es la ilustración que Pablo nos da. Cualquiera que sepa algo de cuerpo sabe que no consiste en una unión suelta de varias partes. No se puede o no puedo repetir demasiado que el cuerpo no consiste en unos dedos pegados a una mano y que luego la mano pegado a un antebrazo y así sucesivamente. No. La esencia del cuerpo es que es una unidad orgánica y vital. Y Pablo usa el cuerpo para enfatizar este principio. El apóstol hace la adición y dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto es una unión íntima. Por eso debe amar a su esposa, está diciendo él, porque existe esta unión íntima. Acá estamos en la cima de Patios, pero no termina ahí. Pasando por Patios, sigue subiendo al alto de las Arepas. El matrimonio es una unión indivisible porque es una relación creada. Regresemos a Génesis 2, que nos va a ayudar a entender esto. Génesis 2. Versículo 23. Allí dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Adán dijo, esta mujer es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su analogía en Efesios versículo 31 es claramente la de Adán y Eva, es decir, que ella salió de él. De la misma forma es correcto decir que la iglesia sale de Cristo. Los miembros, los creyentes, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Y qué sugiere eso? Que debemos ir aún más allá, más lejos en este misterio para entenderlo. Eso hace el apóstol. Nos está elevando cada vez más y más. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol? Claramente está diciendo que la mujer ha sido sacada del hombre.
Presten atención a esa frase, Génesis 2:23, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. ¿Por qué debería llamarse mujer? La respuesta es porque del hombre fue tomada. La verdadera definición de una mujer, por lo tanto, es una que ha sido tomada del hombre. Ella fue creada desde el hombre. Ese es el significado mismo de la palabra mujer. La mujer, por definición, por origen, por nombre, es aquella que es tomada del hombre. Pero observe otra vez de nuevo la forma en que esto se hace. Y el Señor dijo, versículo 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y ahora leamos el versículo 20. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Los animales habían sido creados y los animales son maravillosos, pero ninguno de ellos era una ayuda idónea para el hombre. Hay una diferencia esencial entre el hombre y el reino animal. El hombre es una creación especial y no ha evolucionado de los animales. El animal es esencialmente diferente al hombre. Pertenece a un orden diferente, pertenece a un reino diferente. El hombre es único. Este fue creado a la imagen de Dios. Entonces, aunque los animales son maravillosos, no había uno que pudiera ser compañero para el hombre. El compañero que el hombre necesitaba debería ser creado. Y noten cómo lo hace después. Dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. La mujer es creada del hombre, de su sustancia, de su carne, de sus huesos. Dios toma parte del hombre y de eso hace la mujer. Entonces, ¿qué es la mujer? Ella es de la misma sustancia que el hombre, de su carne, de sus huesos. Dios realizó una operación. El hombre fue puesto en un estado de sueño profundo y luego se realiza esta operación. Se sacó una parte y se hizo de ese hueso la mujer. La mujer fue hecha al principio como resultado de una operación que Dios ha realizado sobre el hombre. ¿Y cómo nace la iglesia? Como resultado de una operación que Dios realizó a ese segundo Adán. Una operación que realizó a su Hijo unigénito y amado en el monte Calvario. En un sueño profundo cayó este Adán. El segundo Adán, como cayó el primero. El segundo Adán, en ese sueño profundo, abandonó el espíritu, expiró y de él la iglesia fue creada. Noten el versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Así como la mujer fue creada de Adán, así la iglesia es creada de Cristo. Déjeme explicar un poco más, porque seguramente en este momento se están preguntando varios de qué trata todo esto. Efesios 1:4. Allí el apóstol dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera fundado, no estábamos. Ninguno, no existíamos. Pero la elección del Padre está en unión con Cristo. Estábamos en Él. Él nos escogió en Él. Aunque la obra de elección del Padre se produjo antes de nuestra existencia, ya estábamos en Él. Su elección para salvar a su pueblo es en Cristo. Esto significa que nunca hubo un tiempo en el que Dios contemplara a sus elegidos aparte de esta unión con Cristo. Y hay más. Las Escrituras enseñan que los escogidos estaban unidos en Cristo durante el acto mismo de la redención. Usted tampoco estaba allá. Ninguno de los que estábamos vivíamos hace 2000 años. Pero en la cruz, en virtud de esa unión, Él les perdonó sus pecados. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7. Y por tanto han sido justificados en Él. Y es por esa unión que su pecado es imputado en Él, cuando usted ni siquiera había existido. Y la justicia de Cristo es imputada en usted.
Por esta unión, el Padre considera a los elegidos como habiendo vivido esa vida perfecta de Jesús, aunque no habían nacido aún. Dios salvó a su pueblo por esa unión con Cristo, y esa unión le lleva a un nuevo nacimiento. Los creyentes nacen de nuevo en la fe salvadora en unión con Cristo. Si alguien está unido a Cristo, es una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, y por esa nueva vida espiritual es que puede apropiarse inclusive de todas las bendiciones espirituales que el Padre le da. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Declarados justos en Cristo, los creyentes son entonces adoptados a la familia de Dios por medio de estar en Cristo, y son santificados en Él para santidad y servicio a Dios. Es esta unión con Cristo, y esta unión con Cristo es la que le permite esa santificación progresiva. Por eso a Cristo se le denomina nuestra santificación, porque esta fluye de Él, 1 Corintios 1:30. Es decir, que el pecador pasa de estar separados a la unión con Cristo cuando se convierte en participante de este evangelio, cuando es comprado por la sangre de Cristo. Si lo notan, es una relación creada desde antes, es una relación que estaba desde siempre, desde antes de la creación del mundo, desde por siempre, antes de todos los tiempos. Y es de esta forma el matrimonio, una unión indivisible, porque es una relación creada. Así como fue creada la relación que tenemos como iglesia con Cristo, la relación del matrimonio es una relación creada. Noten cómo dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es nuevo, ¿sí o no? Es nuevo, es una sola carne, es una creación nueva. Son un organismo diferente. Ya no son dos, son uno. ¿Qué verdad tan grande? ¿No les parece? Estamos pasando patios, arepas. Ahora estamos de subida para el salitre. Queda más. La mujer fue sacada del costado de Adán, y es del lado sangrante, de la herida del Señor que viene la iglesia. Recuerden cómo nos lo dice Isaías 53, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ese es el origen, de Él venimos. ¿Se habían dado cuenta de esto? Por eso el Señor Jesucristo, el segundo Adán, el último Adán, es la iglesia, de Él viene la iglesia. La iglesia es creada de Él. Normalmente pensamos en nuestra relación con Jesús en un sentido individual, y eso es correcto. Pero piense en lo que dice Pablo en Romanos 5. Allí tiene de nuevo esta misma comparación entre el primer hombre y el segundo hombre. Allí vemos cómo todos estamos involucrados en la transgresión de Adán. Por Adán todos somos pecadores, pero por Cristo todos los que hemos puesto nuestra fe en Él somos salvos. Tenemos la justicia por Él. Acá en Efesios tenemos una relación corporativa. Esto es decir, que todos los creyentes estamos juntos con Él. Pero es cierto también de manera individual, como es cierto como la iglesia en su conjunto. Esta es una verdad misteriosa que Pablo nos está enseñando. La mujer fue sacada del lado del hombre, y el hombre es sacado de Cristo. Pero no pretendo de ninguna forma hacer un estudio exhaustivo, pero les animo a que lo consideren, a que piensen de esta manera. La mujer fue sacada del lado del hombre, de la misma sustancia, de su carne y de sus huesos, y la iglesia es sacada de Cristo. Nosotros somos parte de Él, miembros de su cuerpo, y somos miembros de sus huesos. Él es el último Adán, Él es el segundo hombre. Y así como Dios operó al primer hombre para producir a su novia, así Él ha operado sobre el segundo hombre para hacer lo mismo de una manera infinitamente más gloriosa. Pero subamos más lejos. No nos quedemos en el salitre, subamos a la cuchilla.
El matrimonio es una unión indivisible porque compartimos la naturaleza, su naturaleza. El apóstol está enfatizando que somos parte de la naturaleza misma de Cristo. Noten el versículo 29 de Efesios 5. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así que los hombres deberían de esta misma forma amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Son su propia naturaleza. Sigue siendo la misma idea. El cuerpo es una parte del hombre. Por lo tanto, cuando cuida su cuerpo, está cuidando a sí mismo. No puede entonces divorciarse. No se puede divorciar el cuerpo. No puede separarse de la naturaleza, de su propia naturaleza. Lo que le hace a su cuerpo, lo está haciendo a usted mismo. Lo hace porque es parte de sí mismo. Esa es la relación entre Cristo y la iglesia. Eso no significa que seamos divinos, por supuesto. Debemos tener cuidado con esto. Los cristianos no son dioses, ni somos divinos. Pero lo que sí significa es que el Señor Jesucristo es el principio de esta nueva humanidad, de una nueva naturaleza. La humanidad comenzó con Adán, pero la nueva humanidad comenzó en el Señor Jesucristo y somos parte de eso. Es por eso, por lo que segunda de Pedro nos lo dice, llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina. Somos partícipes de esta naturaleza que el mediador tiene en este momento. El mediador, Jesucristo, vino en la encarnación, Él se hizo hombre. Y de ahí, de esa encarnación es que nosotros derivamos nuestra vida. Por eso es que somos verdaderamente parte de Él. Noten cómo lo dice el versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Aquí una vez más, solo podemos entender el significado del apóstol volviendo al segundo capítulo de Génesis. Este versículo 31, es una cita directa de Génesis 2:24. Pero ¿qué significa exactamente? Son muchos los que se asustan en este punto y dicen, bueno, esto es un gran misterio por lo que dice ahí, y es un misterio, y debemos tener cuidado de no presionarlo como dicen ellos, pero sí podemos hacer un análisis de él. Así que aquí dice que podemos notar o podemos observar las palabras en Efesios. En Efesios dice que los dos serán una sola carne. En Génesis dice que serán una sola carne. Pablo adiciona esa palabra los dos. Y yo creo que no es para redondear la cita como algunos así lo consideran. El apóstol no hace ese tipo de cosas. No deja palabras simplemente por decirlas. El apóstol no usa palabras a menos que tenga un propósito en ellas. Ellos dicen, por supuesto, esto evidentemente tiene que ver con el Señor Jesús, o no tiene que ver mejor, no tiene que ver con el Señor Jesucristo y la iglesia. Está hablando solamente de los esposos o del matrimonio. Pero yo creo que aquí está hablando de los dos. En el versículo 32 dice, es un gran misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Los dos serán una sola carne. Se aplica la relación entre Cristo y la iglesia como se aplica la relación entre el esposo y la esposa. Pero tengamos cuidado, porque este es un gran misterio. No estoy intentando o pretendiendo decir que lo entiendo completamente, pero al mismo tiempo no quiero descartar que podemos meditar y analizar en estas verdades. La idea es obtener la enseñanza sobre esta relación mística, esta unidad extraordinaria, esta unidad de la que Pablo nos está hablando, esta unión íntima, esta relación que ha sido creada y que tiene la misma naturaleza. Yo creo que esta es la explicación. Si va a Génesis 2, esto es lo que encuentra. Adán era originalmente uno, un hombre perfecto, completo, y sin embargo había una especie de carencia, no había ayuda para él. Así que lo que se nos dice es que Dios realizó la operación.
Y este hombre que había sido uno, ahora es dos, Adán y Eva, hombre y mujer. La mujer fue sacada de él, por lo que ella es parte de él. Ella no fue creada de la nada como lo fue el hombre. Ella fue sacada del hombre, por lo que es parte de la naturaleza del hombre. El matrimonio entonces es una unión indivisible porque están unidos en uno. En un sentido eran individuos solos, eran aparte. Ahora son uno. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se convertirán en una sola carne. Esa es la esencia misma del misterio. Hay en un sentido en que son dos y hay en un sentido en que no son dos. Nunca debe olvidar esta unidad. Tampoco la idea de que son uno solo, una sola carne. Aquí llegamos entonces a la cima más alta del misterio. Adán estaba incompleto sin Eva. Y la deficiencia, la carencia fue compensada con la creación de Eva. Así que en un sentido, o hay un sentido en el que podemos decir que Eva constituye la plenitud de Adán. Compone lo que le faltaba a Adán. Y eso es exactamente lo que el apóstol dice acerca de la iglesia en relación con Cristo. Afortunadamente para nosotros, ya lo ha dicho y ya no lo ha dicho Pablo en el Efesios capítulo 1 versículo 23. Él dice allí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Su cuerpo está hablando de la iglesia y él es la cabeza. Y por ser la cabeza está sobre todas las cosas, es decir, la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia, dice, es la que compone, por así decirlo, la plenitud de Cristo. Yo sugiero que aquí en el capítulo 5, lo que está haciendo Pablo es repetir esta verdad para enseñarnos acerca del matrimonio. Así como Adán y Eva se convirtieron en una sola carne, y así como Eva llena, por así decirlo, la plenitud de Adán, así la iglesia constituye la plenitud de Cristo. Ese es el significado que se le atribuye a esa palabra plenitud en todas las partes del Nuevo Testamento. Cristo no es la plenitud de la iglesia. La iglesia compone su plenitud, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Eso dice el texto. Podemos ver el asunto de esta manera. El Señor Jesucristo, como hijo del Dios eterno, es perfecto, es completo y siempre lo ha sido desde toda la eternidad. En Él mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es siempre y ha sido siempre coigual y coeterno con el Padre. Toda la plenitud de la deidad está en cada una de las tres personas. No hay falta, no hay nada que compensar a eso, no hay plenitud que falte. Pero como mediador, Cristo no está lleno sin la iglesia. Estamos hablando de el mediador ahora. Ahora bien, ese es el misterio. Es un misterio glorioso. Jesucristo como mediador no será pleno y completo hasta que cada alma haya sido reunida, hasta que cada creyente haya sido reunido. Es solo entonces que Él estará lleno, solo entonces su plenitud será completa. Por eso es que el matrimonio es una unión indivisible, porque hay una relación de plenitud. Ese es el gran misterio de la salvación. Y es por eso que debemos ser cuidadosos. Y la doctrina de la salvación sugiere esto, que el Hijo Eterno de Dios, con el fin de salvarnos, ha puesto una limitación sobre sí mismo. Al tomar Él tomó la naturaleza humana, Él asumió esa limitación y sigue siendo Dios, sin embargo. Eternamente Dios, no hay límite en eso, no hay disminución de su deidad, pero es un gran misterio y no debe tratar de entenderlo en todo. ¿Cómo sabemos que es los dos, 100% hombre y 100% Dios? Es un gran misterio para nosotros, especialmente para aquellos que son matemáticos. No hay nada 100%, 100%. O es 99, 1 o 50, 50. Es difícil, yo entiendo. Pero eso es. Se hizo hombre y estuvo sujeto a no conocerlo todo, a la enfermedad. Él vino a este mundo a semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado
condenó el pecado en su carne. Romanos 8:3. Y como mediador, digo, Él no está completo hasta que la iglesia esté completa. Él tiene una novia a la que debe unirse y se convertirán en una sola carne. Cuando el Señor Jesucristo regresó al cielo, no dejó atrás su cuerpo. Él no tenía el cuerpo cuando estaba en la eternidad. Él se humanó. Él vino a este mundo y tomó el cuerpo, pero el cuerpo no se quedó. Él se fue con la humanidad hacia el cielo y allá está con ese cuerpo. La naturaleza humana está en Él ahora y siempre lo estará. Él sigue siendo la segunda persona, sin embargo, de la Trinidad, sigue siendo la segunda persona. Pero esta naturaleza humana que usted y yo tenemos, ahora está allí en Él y estaremos con Él para la eternidad. Este es el gran misterio, un misterio supremo. No hay nada más maravilloso, no hay nada más glorioso que esto. Somos partícipes de su naturaleza humana, estamos unidos a Él y lo seremos por toda la eternidad. Es por eso que las Escrituras dicen que estaremos por encima de los ángeles y los juzgaremos. ¿No sabéis, dice Pablo en 1 Corintios 6, que los santos juzgarán al mundo, que los santos juzgarán a los ángeles? Incluso ángeles. ¿Y saben por qué? Porque somos elevados por encima de ellos. Estamos en el Hijo. Somos parte de Él, unidos a Él, una sola carne con Él. La iglesia es la esposa de Cristo. Y pensar en esta relación siempre, debe pensar en esta relación siempre y mirar este misterio y darse cuenta de que son miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pero sobre todo, comprenda que lo hizo para que pudieran ser suyos. Hace parte de Él. En un matrimonio, cuando hay adulterio, está llevando a Cristo a estar con la mujer que no es parte de su matrimonio. Delicado. Al mismo tiempo, puede amar a su esposa, porque ese amor por su esposa es ese amor que tiene Cristo por su iglesia. Es una unión indivisible, es una unión íntima, una unión creada, una unión plena, es de la misma naturaleza. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo también amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos confronta, nos muestra qué tanto o qué tan poco conocemos de ti. Gracias porque en ella encontramos exhortaciones para amar a nuestras esposas de acuerdo a como tú amaste a la iglesia y amas a la iglesia. Y si miramos nuestra relación como congregantes, como iglesia, y vemos esa relación contigo, podemos darnos cuenta que estamos unidos para siempre. Gracias, Padre Santo. No podemos sino agradecerte en este día todo lo que tú nos muestras a través de tu palabra, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.